El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Carl Gustav Jung. ¿Te has detenido a escuchar esa voz que constantemente habla en tu mente? Esa charla interna que parece definir quién eres, guiar tus decisiones y en muchos casos convertirse en el juez implacable de tus acciones. Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más significativos del siglo XX, exploró profundamente la relación existente entre esa voz interna y nuestra verdadera identidad, revelando que lo que creemos ser no es más que una ilusión creada por nuestra psique. Según Jung, la mente humana está compuesta por varias capas, y en su núcleo más profundo yace lo que él llamó el self o sí mismo, una entidad que trasciende el ego y las máscaras que usamos en nuestra vida diaria. Esa voz interna, a la que muchos nos aferramos como un reflejo de identidad, no es realmente nosotros, sino una construcción del ego, un mecanismo que Jung describió como necesario, pero que en muchas ocasiones es muy limitante. Así pues, si esa charla mental no eres realmente tú, ¿quién eres en realidad? Desde la perspectiva de Jung, el ego actúa como un puente entre nuestra conciencia y el mundo exterior, moldeado por nuestras experiencias, creencias y traumas. Sin embargo, este puente muchas veces se convierte en un muro que nos separa de nuestra verdadera esencia. Esa charla interna incesante refleja los miedos, juicios y expectativas que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, pero no necesariamente representa nuestra auténtica naturaleza. Jung argumentaba que uno de los primeros pasos hacia la verdadera autocomprensión es reconocer que esa voz interna es solo una parte de nosotros, no el todo. Para ilustrarlo, utiliza el concepto de la sombra, una parte de nuestra psique que contiene los aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir, y demostraba que en muchas ocasiones esa voz interna es una proyección de esta sombra, cargada de pensamientos que no nos atrevemos a enfrentar. Por ejemplo, imagina que esa voz interna te dice constantemente que no eres lo suficientemente bueno. ¿De dónde proviene ese pensamiento? ¿Es una creencia que adoptaste debido a experiencias pasadas? ¿O es el eco de las expectativas sociales que te han condicionado? Jung nos invita a observar estos pensamientos desde una perspectiva más elevada, permitiendo que emerja la verdadera esencia que se oculta tras el ruido mental. Jung creía que el propósito de la vida no es simplemente acumular logros o evitar el sufrimiento, sino emprender un viaje de individuación. Este concepto implica integrar todas las partes de nuestra psique, incluidas aquellas que hemos ignorado o temido, para así convertirnos en un ser completo. La charla mental, aunque a menudo molesta, puede ser una herramienta valiosa en este proceso, pues actúa como una brújula que señala las áreas de nuestra vida que necesitan atención y sanación. Por ejemplo, si esa voz te recuerda constantemente tus errores del pasado, Jung sugeriría explorar la raíz de esa culpa. ¿Qué lecciones se pueden extraer? ¿Cómo puedes integrar esa experiencia en lugar de reprimirla? Este enfoque no solo desactiva el poder del ego, sino que también te acerca más a tu verdadero ser.
La charla mental no es simplemente una molestia, es un reflejo de nuestra psique fragmentada. Jung veía en ella una oportunidad de crecimiento. Cada pensamiento negativo, cada juicio severo que pasa por nuestra mente, es una invitación a mirar hacia adentro y cuestionar su origen. Muchas veces, estos pensamientos están profundamente enraizados en experiencias de nuestra infancia, en interacciones con figuras de autoridad o en traumas que hemos reprimido. Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos de identificarnos con ellos? Jung sostenía que gran parte del sufrimiento humano proviene de la identificación con el ego, ya que esa voz interna se alimenta de nuestros miedos y limitaciones, creando una narrativa constante de cómo deberíamos ser, de cómo deberíamos actuar y de cómo nos ven los demás. Sin embargo, cuando tomamos distancia y observamos esa charla mental como si fuéramos un testigo externo, algo cambia, ya que nos damos cuenta que no somos esos pensamientos, sino que somos el observador que hay detrás de ellos. Un ejemplo cotidiano puede ilustrar esto. Imagina que, al cometer un error en el trabajo, tu mente inmediatamente empieza a castigarte con frases como «eres un fracaso» o «nunca serás lo suficientemente bueno». Según Jung, estas palabras no provienen de tu esencia auténtica, sino de una construcción mental que busca protegerte de sentir dolor o rechazo, pero que, paradójicamente, te mantiene atrapado en ellos. Al observar estos pensamientos, en lugar de reaccionar a ellos, comienzas a desmantelar su poder. Este proceso requiere de coraje, porque mirar hacia el interior significa enfrentar lo que hemos evitado durante mucho tiempo. Jung hablaba del viaje al inframundo, como una metáfora para describir el enfrentamiento con nuestra sombra. En este viaje nos encontramos con partes de nosotros mismos que hemos rechazado, pero que tienen un enorme potencial para transformarnos. La sombra, según Jung, no es algo malo en sí mismo. Es simplemente lo desconocido, lo olvidado, lo reprimido. Por ejemplo, alguien que reprime su creatividad por miedo al fracaso puede descubrir que su charla mental constantemente le dice: «Eres una persona sin talento». Esta voz no es más que una proyección de un miedo mucho más profundo. El miedo a ser vulnerable, a exponerse y ser juzgado. Al enfrentar este miedo e integrar la sombra creativa en su vida, esta persona no solo superará sus limitaciones, sino que también se reconectará con una parte vital de su ser. El ego, con su necesidad de control, crea una ilusión de separación. Nos hace creer que estamos desconectados de los demás, de la naturaleza y, lo más importante, de nosotros mismos. Pero Jung argumentaba que en nuestro núcleo más profundo, todos estamos conectados a través de lo que él llamó el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un depósito universal de arquetipos, es decir, de símbolos, moldes y experiencias compartidas por toda la humanidad. Cuando logramos silenciar nuestra charla mental interna y conectar con esta dimensión más profunda de nuestra psique, accedemos a una sabiduría que trasciende nuestras experiencias individuales. Imagínalo de esta manera. Esa voz que te dice que no puedes hacerlo no es más que un eco de miedos colectivos,
transmitidos de generación en generación. Pero cuando eliges conectar con el inconsciente colectivo desde una posición de autoconocimiento, puedes transformar esos ecos en energía creativa y propósito. Es un acto de liberación, un paso hacia una vida más auténtica. A medida que avanzamos en este proceso de autoconocimiento, es crucial entender que la charla mental no desaparece de la noche a la mañana. El ego no es algo que podamos erradicar por completo, ni tampoco es necesario hacerlo. Jung insistía que el ego tiene un propósito. Es la herramienta que nos permite interactuar con el mundo físico. Pero su poder debe ser equilibrado por el sí mismo auténtico, nuestra esencia más profunda. La integración del ego y el sí mismo es un paso fundamental en el viaje hacia la individuación. Esto implica aceptar las partes de nuestra psique que hemos rechazado o ignorado sin juzgarlas. La inseguridad que constantemente alimenta nuestra charla mental puede parecer un defecto, pero cuando la observamos con detenimiento, podemos descubrir que tiene un propósito. Tal vez nos empuja a ser más cuidadosos, a prepararnos mejor o a reflexionar antes de actuar en lugar de combatir estas emociones. Jung nos invita a comprenderlas y permitir que ocupen su lugar dentro de nosotros. Al liberar estas restricciones, mediante el acto de confrontar y comprender estos aspectos profundos de nuestra psique, no solo nos vamos liberando de la influencia del ego, sino que también esta acción nos conecta con una fuerza más grande, el inconsciente colectivo. Jung creía que al superar las limitaciones de nuestra charla mental, comenzamos a experimentar una sensación de unidad con algo más grande que nosotros mismos. Esta conexión nos brinda un sentido de propósito y significado que el ego nunca podrá proporcionar. Cuando comenzamos a experimentar esa conexión más profunda con nuestra psique y el inconsciente colectivo, algo extraordinario sucede. Dejamos de percibirnos como individuos aislados y comenzamos a comprender nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. Esta realización no solo cambia nuestra percepción interna, sino también cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo en general. La charla mental egoica, cuando no se cuestiona, refuerza la separación. Nos hace creer que somos distintos, que estamos solos en nuestras luchas, que nuestros problemas son únicos. Y al conectar con algo más grande, el inconsciente colectivo, podemos darnos cuenta que las preocupaciones, miedos y deseos que experimentamos son compartidos por toda la humanidad. Este reconocimiento nos llena de compasión no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos.